Arxiu secret. Hola, bona nit. Benvinguts a l'últim programa del nostre arxiu secret. Salutacions cordials de tot l'equip, com sempre, que el fem possible. Cefa Vallhonrat a la producció, Carles Cayuela i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so. I la col·laboració especial avui de Dolors Martínez i Xavier Abad. Us parla Andreas Faber-Kaiser. Ara farà un any, el 30 de setembre de 1990, en un programa dedicat a l'origen de la Guerra del Golf, vam emetre com a primícia radiofònica un informe que, citant una correspondència del segle passat, reproduïa els plans esquemàtics de la creació del bloc comunista prevista pel començament del nostre segle XX. Però també parlava del posterior desmantellament del bloc comunista, un cop hagués servit als interessos dels seus creadors. Tot semblava estar dissenyat. Per qui? Avui, un cop edificat i també desmantellat el bloc comunista d'acord amb el pla dissenyat, tornem a oferir als nostres oients els informes radiats ara fa un any, quan encara no se sabia res sobre els últims esdeveniments que estan canviant l'equilibri polític del nostre planeta. Aquesta nit, a l'Arxiu Secret, parlarem d'això, dels governs ocults. Qui dona ordres als nostres governants? Per parlar d'aquest tema, dos convidats d'èlit i que tots vosaltres heu desitjat moltes vegades sentir-los aquí a l'Arxiu Secret, com abans a Sintonia Alfa. André Malví, bona nit, André. Hola, bona nit. I Eliseo Bayo, bona nit, Eliseo. Hola, buenas noches. André Malví és filòsof, expert en serveis d'intel·ligència supranacionals i especialista en la investigació dels centres de control del planeta.
Eliseo Bayo és periodista, escriptor i sociòleg. Va ser cap de reportatges del setmanari Interviu i director de la publicació exclusiva PRI, Revista de Inteligencia. És autor de molts llibres, entre els quals destaquem el titulat Descubro y acuso, perquè està relacionat amb el tema del que parlem avui. Arxiu secret. Ara, sentint les presentacions, l'André Malví ha proferit un crit quasi cavernícola de no. ¿Por qué, André? Por un motivo muy sencillo. Primero, perdón porque no parlo catalán. Pero creo que aceptar de estar encerrado en una etiqueta es una animalada. Yo únicamente hago el hecho de intentar ser una persona del planeta. Creo que si no conseguimos comportarnos como miembros de esta grande sociedad del planeta, estamos muertos. Creo que ha empezado a sonar la campana del fin, con lo cual o inteligente o muerto. ¿Optimista? Sí. He visto niños de 10 años que llevaban Kalashnikov y que se encargaban de hacer vivir a una familia entera, con lo cual sí, optimista. Si es de hablar de la sociedad en la cual queremos vivir, no. Va a morir la civilización ciudadana, va a morir la secuencia de aglomeración, pero me parece que está muy bien. De todas maneras, este ser que es la conciencia global de la humanidad està haciendo lo mejor. Eliseo Bayo, creus que algú governa aquest planeta al darrere dels governants? Un gobierno en este planeta detrás de los gobernantes. Yo no creo que haya un gobierno mundial en la sombra, como muchas veces se dice, ¿no? Lo que sí parece que existe son designios de grupos oligárquicos y feudales que están controlando paso a paso el acontecer de este planeta y que están acabando de diseñar un proyecto querido por ellos desde hace ya mucho tiempo, que se está traduciendo objetivamente a la terminación de este siglo en la condena al exterminio de millones y millones de personas en este planeta. Cada vez las diferencias entre los pobres y los ricos son mayores y cada vez surge no solamente la desesperanza impotente de los pobres, sino que pareciera que ya no tiene ninguna solución y que por los últimos acontecimientos que hemos visto, esos planes han sido minuciosamente planificados durante mucho tiempo. Lo hemos dicho aquí desde hace una temporada larga y hemos visto que se va confirmando pues aquellas cosas que parecía que se sospechaban que existían. Oye, Eliseo, hay dos cosas muy importantes que quiero subrayar. Primero, resulta de que ahora mismo estamos ayudando a un montón de poblaciones que hacen niños en cantidad. Yo hablé, porque he dado muchas vueltas al mundo, con un montón de personas, concretamente mujeres. Una de las más flagrantes fue una señora con la cual hablé en Córdoba. Córdoba es la zona noroeste de Costa de Marfil, frontera con Malí. Y ella tenía 11 niños. Y le dije, ¿por qué tienes 11 niños? Eres pobre. Y me dijo, mira, es para que me sobreviva uno. Creo que actualmente estamos haciendo una idiotez solemne. Estamos haciendo de que vivan los niños y no asumimos de que puedan vivir los hombres. ¿Sabes? En las civilizaciones anteriores existía en todas las partes del mundo una ley no dicha, pero muy importante, que era, si tú salvas la vida de alguien, eres responsable de él durante toda su vida. Creo que ahora mismo tenemos que pensar un poco en que los problemas que se plantean es de una cantidad extrema de gente humana viviendo sobre un planeta.
No sirve de que la pequeña burguesa que vive en París de 100 francos, 2000 pelas, para que se haga algo. Es una idiotez, es una masturbación. Esto no quiere decir nada. Yo creo que tenemos que decir una cosa. Déjame acabar tu publicación. Hay un señor que se llama el Papa y últimamente ha dicho, pues mira, se pone en contra de los métodos anticonceptivos, etcétera, y dice creation y multiplication. Yo creo que es una idiotez, y como la idiotez es criminal, hay que condenarla. Yo creo que el polaco, aunque tengo todo el respeto a la iglesia que haga falta, es un idiota. Está diciendo cosas porque ni es marido, ni es padre. Bueno, yo creo que primero lo de que tienes mucho respeto, pues sería discutible, puesto que empiezas... Bueno, es un respeto relativo. Pero muy relativo. Vamos a ir directamente al fondo de la cuestión, puesto que estás planteando algo que me parece que es muy grave, puesto que tú estás autorizando el genocidio. No. Cuidado, digo, oye, joder, vale, pero hacer niños no. Déjame terminar, por favor. Lo que tenemos una situación de hecho, que hay 6.000 millones de habitantes en este planeta, que por lo visto no pueden ser mantenidos y físicamente se están muriendo de hambre, y sobre esa evidencia, que tiene unas causas, que son las que hay que tocar, entonces a continuación la única solución que se propone es matar de hambre a los que están vivos en este momento y de impedir que nazcan los que van a nacer. No me pervierta. No, es que están haciéndome decir cosas que son unas cuyonadas. No estoy de acuerdo. Perdona, yo no te he interrumpido. Yo estaba ya veo que me estás interrumpiendo. Yo estaba diciendo única y exclusivamente que existen recursos, esto no lo he dicho pero lo voy a decir ahora, existen recursos suficientes en este planeta, con los 6.000 millones de habitantes que tenemos ahora sobre él, y con bastantes miles de millones más sobre este planeta, existen medios suficientes para alimentarlos a todos dignamente, si no fuera porque existe un designio político que impide que estas poblaciones sobrevivan. Como existe ese designio, entonces, y existe el designio además de exterminarlos, se empieza por exterminarlos físicamente a los que viven y por crear pues todas las corrientes políticas y decisiones políticas sobre el aborto. En cuanto a lo que dice el Papa simplemente dice una cosa que es un principio, pues estaremos de acuerdo o no con él, pero lo que está diciendo el Papa es que se diga lo que se diga, una vida que está en el vientre de la madre, sea pobre o sea rica, es una vida que está en el vientre de la madre y no se puede matar. No se pues puede jodas sin fecundar, coño. No, perdona, y con perdón porque me van a llamar otra vez para decir que soy vasto. Pero hay una cosa que me molesta, porque lo que dices es una especie de conforte, la gran gracia de los burgueses, puñetas. Quiere decir que, oye, sí se puede, así que si estás muriéndote de hambre en Mongolia, vente en Cataluña. ¿Qué idiotez es esta? No, señor, no va así. Desde ahora, unos 4.000 millones de años, existe este planeta. Desde unos 40 siglos hay hombres organizados. Y esto lo digo solo para no tener más peleas. Durante este tiempo, ¿qué ocurre? Que la gente vive en el sitio en el cual se encuentra. Me estás predicando de que los que tienen vacas de sobra en Argentina den vacas que faltan en Perú o en otro sitio. No, señor. No. Hay que pensar en una cosa. Este mundo está sufriendo de una cosa. La única posición que hay es la de la humanidad. Dejar de hacer niños. Como cada pareja mantenga de hacer solo 2 niños, se mantengan las cosas como son. Si solo hacen uno, se disminuirá de 70% la polución y se disminuirá de un 80% los problemas de integración de la población en el mundo que les toca. El planeta no es extensible, así que no me venga. Yo no estoy diciendo que hay que matar niños, estoy diciendo de que, mira, que el Papa aprenda cómo se usan los condones. André Malví, ¿cuántos fills tens? 1. Eliseo? Ninguno. No és per aprovar. 21 minuts passant de les 12. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio.
la Biblioteca del Museu Britànic de Londres es conserva amb la màxima cura un document impressionant. Es tracta de la correspondència sostinguda al segle passat entre Albert Pike i Giuseppe Mazzini, dos qualificats membres de la cúpula maçònica i satànica dels Il·luminats. En aquesta correspondència es dissenyen les 3 grans guerres mundials. Així, en una carta dirigida a Mazzini, amb data del 15 d'agost de 1871, fa més d'un segle, Pike li comunica que la Primera Guerra Mundial s'havia de fer per permetre als il·luminats derrocar el poder dels tsars a Rússia i transformar aquest país en la fortalesa del comunisme ateu. Les divergències encoratjades per la gentur dels il·luminats entre els imperis britànic i alemany i també la lluita entre el pangermanisme i el paneslavisme s'havien d'aprofitar per fomentar aquesta guerra. Un cop acabada, s'havia d'edificar el comunisme i utilitzar-lo per destruir altres governs i debilitar les religions. La Segona Guerra Mundial s'havia de fomentar aprofitant-se de les diferències entre feixistes i sionistes polítics. La lluita s'havia de fer per destruir el nazisme i incrementar el poder del sionisme polític, per tal de permetre l'establiment de l'estat sobirà d'Israel a Palestina. Durant la Segona Guerra Mundial s'havia d'edificar una internacional comunista prou forta per equiparar-se a tot el conjunt cristià. En aquest punt havia de ser contingut i mantingut fins que se'ls necessités pel cataclisme social final. L'objectiu d'aquestes dues guerres, dissenyades al segle passat, s'ha aconseguit. Queda per veure la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial s'havia de fomentar aprofitant les diferències atiades per la gentur dels il·luminats entre el sionisme polític i els dirigents del món musulmà. La guerra s'ha d'orientar de tal manera que l'islam i el sionisme polític es destrueixin mútuament, mentre altres nacions es veuran obligades a entrar a la lluita fins al punt d'esgotar-se físicament, mentalment, espiritualment i econòmicament. Albert Pike va escriure a Giuseppe Mazzini el 15 d'agost de 1871 que al final de la Tercera Guerra Mundial els que pretenen la completa dominació mundial provocaran el més gran cataclisme social mai conegut al món. Arxiu secret. Eliseo, tu coneixes bé el problema de la Unió Soviètica. Era previsible fa 10 anys tot el que ha passat ara? No, pero previsible... Bueno, lógicamente tenían que hacer explosión esas contradicciones que se han ido observando y que de todas maneras, como si se atiende un poco a los movimientos conspirativos que provocaron la revolución soviética. Es decir, si se pone además en relación, en el contexto de la época, cómo se hizo esa revolución, y si vemos cómo se torcieron los planes de los que ayudaron a que esa revolución triunfara, me refiero a los planes conspirativos, ¿no? Pues toda la parte del servicio secreto alemán y el inglés y todo esto que es muy sabido, ¿no? De los mentores de la facción internacionalista o mundialista de la Revolución Soviética, ¿no? Cómo se torcieron esos planes con la subida de Lenin al poder. Entonces se diría que lo que ha pasado en todo este periodo es que se abrió un paréntesis larguísimo desde la época de Lenin hasta ahora, pero que digamos que lo que ha pasado en estas últimas semanas, en los últimos días, vienen un poco a dejar las cosas como estaban en ese sitio. Es decir, ¿y cómo estaban? Pues yo creo que fue también el año pasado, cuando no había caído, me parece, el muro de Berlín todavía. Creo que hablábamos ya de esto y de un poco de cuál era la tendencia de lo que iba a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva ha ocurrido? En el paréntesis largo que se abre con Lenin, cuando la Unión Soviética se convierte en una gran potencia militar, los que han creado esa figura del comunismo, esa conspiración del siglo pasado,
ya a través de Marx, de Massini y todas esas cosas que hemos estado viendo. Los que crean esa conspiración ven que han producido algo que no es deseado por ellos, y es una gran potencia militar, una gran potencia industrial, y que no hay manera de meterle el diente. Y de pronto ese diente ya se le ha metido y ya ha sido destrozada la Unión Soviética como potencia militar industrial. Acortamos diciendo lo siguiente: que lo que se ha conseguido es eliminar la Unión Soviética como potencia industrial, pero al mismo tiempo, dentro del proyecto del siglo pasado y dentro del proyecto por el que se hizo esa revolución, pues se viene también la destrucción de los Estados-nación en Europa. Eso es acortar, eso es ir directamente al grano. Bueno. Y lo que estamos viendo es la balcanización de Europa, y es el feudalismo, y son los proyectos de las grandes familias oligárquicas feudales, y son la banca de Ginebra, y es la banca. Estabas genial, y no te pases. Permítame apuntarte dos cosas. A ver. Pero yo creo que no hemos venido a este programa a discutir de hoy, sino a comentar alguna cosa. Bien. Claro que sí. Tú representas a una parte de la gente y yo a otra. Mira, en la historia de nuestra humanidad, en el poco que toca a Europa, está que hay dos hechos muy grandes que pasaron. Los templarios y el comunismo. Porque realmente fue algo muy fuerte. Lo que me impresiona es que desde la fundación del Orden del Temple hasta su final solo pasan 22 gran maestres. Exactamente tantos maestros como hay de arcanos. Y desde el momento en el cual, 1918 al final, hasta hoy, que es el momento al inicio en el cual se fragua realmente el Soviet, y el momento en el cual cae el muro de Berlín, pasan 72 años el semáforos. Es un pedo en el viento la historia. Lo único que me importa es intentar darnos cuenta que cualquier tipo de juicio limitado a lo que es el orgullo de una vida, creo que es una idiotez. Creo que el concepto del cual venimos hoy para hablar, que es el de rey del mundo, solo tiene que ver con una conciencia liberada probablemente de los tiempos ridículos en los cuales estamos desenvolviendo, ¿no? Así se dice, nuestras desenvolupando. Sí, bueno, desenvolupando, bueno, lo que tú quieras, nuestras vidas. Creo que cualquier intento de reducir es un fallo. Creo que los que nos escuchen solo quieren que digamos cosas que les permitan entender que aunque su destino sea terrible, de momento, una visión más amplia, más alargada, menos sometida a las hazañas momentáneas de una existencia humana, pues esto permite entender de que estemos dentro del río. La historia corre y la luz también. El amor empieza a existir, aunque nos cueste mucho aguantarlo, soportarlo, manifestarlo o serlo. Pero, por favor, no estamos aquí para vender lejía. Estamos aquí para intentar abrir puertas. Te toca. Set. Bueno, entonces, bien, vamos a suponer que no es interesante en estos momentos hablar de lo que ha pasado en este episodio de 70 años. Si quieres podemos, pero entonces bien, yo te acepto la sugerencia y entonces vayamos a otra cosa. Vayamos a decir algo, y es que en realidad todo ese periodo de 72 años no es más que la sucesión de una misma corriente que ha existido desde que se tienen noticia de los tiempos históricos y antes también. Para decir algo. Yo Espera, antes de seguir, apuntar una cosa. Cuando un señor prólogo, que era, si me acuerdo bien, embajador de Francia en Santo Petersburgo, en sus memorias consta unas cosas extrañas. Vinieron entonces un señor que se llama el doctor Gérard Roncos, y otro señor que se llama Gérard Antelme Ligier, un maître Philippe de Lyon. Maître Philippe. Bien. Sí. Esto es una cosa increíble porque salvaron la vida del Zarevich. Sí. Y llegó a este momento un personaje muy extraño, que es el Starés Efimovich Rasputin. Y el Starés Rasputin, cuando llegó,
pues provocó una serie de historias que fue al final de la guerra de Mongolia, si te acuerdas bien. El comentario de Papus, que estaba en París en este momento, que era el gran maître masón, gran maître Rodin martinista que había fundado, y el padre de un montón de cosas que todavía están vigentes, como el Darlaskri, como la logia de Alejandría, etcétera, etcétera. Dijo, mira, si este hombre llega a coger el control, costará un tiempo, un minuto cósmico. El minuto cósmico, ya lo sabes, tú como yo, son 72 años. Pasó efectivamente. Y yo creo que tenemos una obligación absoluta, que es la de decir a la gente que los accidentes de su vida personal son ridículos, que somos mucho más grandes de lo que creemos, que hay que abrir un poco la mente, el corazón y la memoria hacia lo que hay, que no hay que limitarse a la visión de su calle, que no hay que pensar que el mundo en el cual se cree estar es el verdadero. Hay que decir a la gente que son todos portadores de luces, que son unas maravillas, unos soles. Tenemos que aprenderles a ser soles. Bien, es que me vas llevando de un tema a otro, entonces, pero no quiero dejar de pasar tu referencia de Maître Philippe de Lyon para decir algo que puede estar relacionado con lo que estamos hablando y con su misión a Rusia de esa época, y sobre todo con el silencio que después se hizo sobre la propia vida de Maître Philippe. Es decir, Maître Philippe para mí tuvo algo muy importante en su vida, y es que hizo cristianos de verdad a todos aquellos que utilizaban el concepto de Jesús como un concepto elitista, teosófico. Les hizo cristianos y les hizo volver hacia el contenido real del cristianismo. Es decir, a lo que hablábamos al principio de todo, que era la piedad por los pobres. Ese es Maître Philippe. No tengo la soberbia de pensar que el que tiene un problema al lado mío sea un pobre. Lo siento, esto es un comportamiento burgués, feroz, insoportable y animal. No se puede tolerar. En realidad, si justificas la bondad, si justificas la ayuda, si justificas el cariño, la luz, la vida, el amor, porque el otro es pobre, pequeño, sin un duro, en realidad te comportas como los más feroces de los romanos. No estoy de acuerdo. Precisamente el paganismo era eso que estás diciendo. Precisamente el paganismo desalojaba el sentimiento de piedad. Y las grandes religiones, lo primero que hicieron fue restablecer el sentimiento de piedad. Lo primero. Me molesta un poco más que nada. Un hecho. Es que tú hablas de grandes cosas, grande región. Yo lo siento. Estoy a ras de tierra. Estoy con ese no estás a ras de tierra porque estás intentando remontar vuelos muy distintos y muy distantes de aquí. ¿Puedo acabar lo que estoy diciendo? Sí, yo también, porque todavía no... Por mala hostia. Mira, yo creo una cosa. Poco me importa la religión. Siempre cuando comes, sobra algo que puedes dar a otro. Pues délo. Y ahí se acaba lo que tengo que decir. Pues bien. Entonces yo voy a retomarlo, me parece muy bien que es lo que sobra, y a veces está lo que no sobra. Retomando lo que estábamos diciendo antes, porque parece que el tema de esto era quién daba órdenes a los gobiernos. Pues se podría decir también, y existen pruebas suficientes, para decir que desde los tiempos históricos, existía noticia de todo eso, se puede seguir la línea de familias, y incluso de familias, que se han ido perpetuando, han ido sucediéndose en los propios negocios y que han ido dominando sectores muy importantes de lo que es el concepto político por el que estamos viviendo. Nosotros lo que pasa es que, como nuestra vida es tan limitada en el tiempo, tan corta, creemos, es nuestra vida física sobre el planeta. ¿Estás seguro? No hablemos ahora de otras cosas. Déjame hablar simplemente de la edad que tienes en tu carnet de identidad y cuando se te acaba el carnet de identidad. Cuando ya no tienes carnet de identidad. Cuando no tienes carnet de identidad, otros tienen carnet de identidad. Entonces los que vienen y cogen un nuevo carnet de identidad se creen que acaban de nacer y acaba de nacer con ellos la historia. Y la historia viene de mucho más antiguo. Y una de las cosas que se han sucedido desde los tiempos
históricos y antehistóricos, es, por ejemplo, el sistema de la organización de la deuda en Occidente. Y existe una línea... es que eso son los... Occidente, sisplau. No, pues mira, desde antes de la organización del Imperio Persa, cuando se trató, incluso en el proyecto que afortunadamente impidió durante un tiempo que se llevara a cabo Alejandro Magno, cuando se intentó, a través de ese gran pervertidor de la cultura occidental llamado Aristóteles. De acuerdo. Que era espía a favor del rey Filipo, como tú sabes muy bien. Pues en el proyecto de Aristóteles, que en buena parte después se consiguió, ¿en qué consistía eso al crear la división occidental del Imperio Persa? Pues no era otra cosa más que garantizar el pago de la deuda del templo de Babilonia, los templos de Apolo, el culto de Apolo, Delfos, los Ptolomeos, el Imperio Romano, Bizancio, hasta nuestros días. Y ha habido una solución. Estas mismas familias que van montando y van pasando a través de la historia, y con sus propios nombres familiares en muchos casos. Esas familias que forman fondi, que se han llamado los fondis genoveses, los fondos venecianos. Sí, vamos a los lombares, lo que tú quieras. Todo eso son los que en cada momento de la historia han estado manipulando una determinada cosa. Pero resulta que a través de la historia hay 3 o 4 cosas que se mantienen siempre como monopolio de todas estas grandes familias que se van sucediendo a sí mismo, que es, primero, claro, parten de una cosa material, que es el dominio de la población, el dominio de la organización política, el dominio de la cuestión económica, la renta. Se está cobrando la renta de la tierra desde que la tierra casi existe. Eso se ha ido pagando siglo tras siglo. Ha habido señores feudales desde antes de los romanos, desde los persas, que van cobrando, y no hablemos de la esclavitud, que eso es otra historia. Estamos hablando de la renta de la tierra. Y resulta que cuando hay unos señores en nuestro tiempo, tenemos un carnet de identidad determinado que nos hace creer que la historia ha empezado ahora. Resulta que observamos después que algunas casas reales que tuvieron un papel importante no hace mucho en nuestra Europa, pues están detrás de todos esos movimientos económicos, controlan bancos, sí, así que está levantando la mano. Y te levanto para pararte la boca. Vale. Puñetas. Mira, sí. Empezamos por una cosa muy sencilla. Vamos a ver. Estamos con un rey que se llama Borbón y que tiene un dios que le da su nombre, que es el dios Borbó, que viene del Pirineo, vaya Cataluña. Sí, señor. Sí. Que es el ruido que hace el agua cuando se va, en una cosa que tienes en casa. El Borbó, el Borboteo, el dios Borbó, lo mismo que hay otras dinastías que se refieren a otros dioses. Esto era solo un colofón. Lo que me molesta en lo que estás diciendo es que todo lo que estás diciendo está basado en el miedo, porque al final, frente a esto, los que dicen que no, pues pueden levantarse y al final, históricamente, sabemos que si no ganan, por lo menos los demás se acuerdan de ellos. Y el segundo punto es que estamos en los finales de lo que estás contando, porque esto tiene que ver con un símbolo de la riqueza o del poder, que ahora mismo estamos viviendo con el padrón oro. Yo creo, y estoy dispuesto a jugar mi vida para esto, que dentro de muy poco el padrón será energético. Se pagará a la gente con kilovatios hora, con lo cual de repente las fortunas actuales van a desaparecer. Lo que decías ya no tiene sentido, ya que cada uno va a participar en lo que puede ser el hacer energía, el poder de transformar el mundo, compartir el destino y la voluntad del demiurgo, y evidentemente el oro se quedará donde tendría que estar desde siempre, en los museos. Yo no veo por qué alguien que tiene un anillo gordo que pesa 20 gramos, igual que los gitanos pobres que no tienen sitio para quedarse, no sedentarios para siempre, viven siempre con sus cosas colgadas. ¿A qué coño sirve un poco de oro? Al menos que tenga un secreto fantástico de alquimia que permita utilizar este dichoso oro para fabricar energía, porque al final tu vida se resume a tener, disponer, utilizar, faltar, no poder frente a la energía. Y yo creo que esto es lo que tenemos que decir, porque no podemos hablar de abuelos, tenemos que hablar de niños, los que estarán mañana y pasado. Y yo creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora era negativo.
tenemos que poner un poco de luz en medio de esta mierda. 19 minuts per la una. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. La Comissió Trilateral és el Consell Especial del Council of Foreign Relations i respon igualment del poder de l'ocultisme, del poder de la bruixeria i del poder del mal, i aquests responen per la seva banda de les drogues, de la música rock i de la política. El sector polític es coneix internacionalment pels il·luminats, que són els graus de la maçoneria. A Amèrica se'ls denomina Noria. No esmentem les designacions europees per evitar represàlies. La bruixeria comprèn la màgia negra i la blanca. Aquesta última es suma un cert nombre de grups maçònics. Hi ha en total escassament unes 100 organitzacions que pertanyen al món de la maçoneria. Al costat de l'Orde de Sant Joan, de Malta o dels druides que fan donacions a obres caritatives, hi ha les del Sant Sepulcre, els Schwedenberg, Otos, els Rosacreus, Amorg, Odd Fellows, Templers, el Rotary Club i el Club dels Lions, Xaràfia i també Junior Star o de Molay. Una de les seves ramificacions és, per exemple, el Club Mediterrani d'Edmund Rothschild. Però també existeixen el B'nai B'rith, que molts creuen que és una associació jueva, i els cabalistes. De la mateixa forma que molts diuen que Marx, Stalin i Lenin són comunistes. Marx, el Gran, va escriure les seves obres londinenques per encàrrec de Nathan Rothschild. Els xecs amb els quals li va pagar es poden veure en el Museu Britànic. Marx va participar a la fundació de la Primera Internacional al 1864. Es va derrumbar perquè els anarquistes volien anarquia i la volien immediatament. La Segona i la Tercera Internacional, que en les seves transformacions van donar lloc llavors per una banda a la Internacional Socialista i per l'altra al Comintern i al Cominform, no són altra cosa que la confirmació dels il·luminats, que van fer amb la Revolució Francesa i amb Napoleó el primer intent de govern mundial. Tot aquell que parli de casualitat és que encara no ha captat res. La idea del jueu alemany Adam Weishaupt, que va fundar la cúpula dels il·luminats l'1 de maig del 1776, va ser el camí a través de l'anarquia. El que la seva fundació tingués lloc l'endemà de la nit de Walpurgis i el fet que aquest dia fos consagrat mundialment festiu, Dia del Treball, aclareix encara més l'estreta relació que hi existeix. El fet que, a més, el segell dels il·luminats aparegui amb la data de 1776 en el dòlar americà, estora aquell que no sap que Washington va ser tan maçó com el seu rival Jefferson. Parlant del poder efectiu, es pot afirmar que no són els Rockefeller, sinó els Rothschild, els més grans. En successió ascendent segueixen els Bilderberger, un club format pels 500 homes i organitzacions més riques i influents del món. El cap d'aquest club restringit és Rockefeller. En són membres, entre d'altres, la Casa Reial Holandesa, la d'Anglaterra i la de Mònaco, Mountbatten i branques dels Dupont, dels Kennedy i Onassis. I com a organitzacions de primera línia, el Vaticà, Strauss, Lockheed, Lenkeman, Vaticà, Calvi i la lògia P2 no van ser cap casualitat. Més amunt està el Consell dels 33, els 33 més alts maçons iniciats del món. Per sobre d'aquests, el Gran Consell dels 13, 13 grans druides que constitueixen el clero privat del Rothschild. Per sobre encara s'hi troba el Tribunal, les 3 famílies Rothschild i, finalment, l'immencionable nom de grau 72 dels cabalistes, que, diguem-ho de pas, també significa il·luminat. Pels il·luminats, Lucífer és Déu i Jesús és l'imitador. Així com pels cristians, Satanàs és l'imitador de Jesús. L'1 d'agost de 1972, després de la Calarra, és a dir, el dissabte de les Bruixes, Philip von Rothschild va anunciar al davant del Consell dels 13, al Casino Building de San Antonio, la planificació de la història a partir de 1980. Com que tots els sindicats estan controlats, no és d'estranyar que fins i tot l'escassetat de tots els mitjans hagi estat planejada, com també que s'hagin assajat totes les situacions. Els il·luminats tenen indicacions molt concretes. Quan veieu apagar-se les llums de Nova York, sabreu que el nostre objectiu s'ha aconseguit. Això ja es va assajar una vegada, com també l'escassetat de petroli.
Passa un minut de 3:15. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio i continuem parlant, si és possible, dels governs ocults. D'aquí hi ha al darrere dels nostres governants. Centrem el tema. Volies parlar després d'aquest informe, André? No, hay una cosa muy privada. Primero, todos los que han escrito, que son un montón, si no he contestado es que mis cosas están dentro de cajas porque estoy mudándome, ¿vale? Ahora, acabo de oír acusaciones muy graves. Tengo que defender unas cuantas cosas, pero la primera es que, lo siento, la masonería es una unión de personas que buscan únicamente una ética activa, gente libre en un mundo que tendría que ser libre. Se acabó ahí. Ahora, vamos a intentar ser claros. ¿Queremos hablar de gobiernos mundiales o de conciencia mundial? Mira, yo he tenido unos cuantos experiencias con personas concretas. O sea, con carne, vestidos, pinta, y fue no en la calle, pero prácticamente. Creo, y ahora es al cabo de muchos años de vivir esto, que existen seres humanos que pueden, en ciertos momentos, tener la memoria o la conciencia de la totalidad de la humanidad. Creo que esto es insoportable. Creo que se queman, porque he visto 3 hasta ahora. Y creo que los 2 primeros han muerto. Han muerto porque han sido quemados. Creo que hacer un esfuerzo brutal, que es el siguiente: que nadie crea que su vida se para donde su puerta cierra su apartamento. Que nadie piense que su vida se para a donde se paran sus sentimientos. Que nos demos cuenta que todos los demás nos afectan, nos tocan directamente. Yo estoy aquí por un solo motivo. Quiero que todos quieran a los demás. Quiero que dejen de tener puertas. Quiero que dejen de tener cerraduras. Quiero que dejen de encerrarse. Quiero que dejen de creer que son propietarios de algo. En realidad, nadie está propietario de nada. Todos somos de los demás. Però per pensar i a sentir així, André, avui estàs atacant el teu senyor sentat al davant teu. Anava a dir opositor, però no ho sou. ¿No trobes? No, es que este tiene pinta de santo. Creo que ha cambiado mucho. Con lo cual le toca la palabra. Bueno, quizás soy un poco más viejo. Entonces... Mira, no peleemos con edades. Bueno, yo creo que me gusta lo que estás diciendo por varias razones. Pero vamos a centrar todavía un poco más el tema. Al principio de todo, has hecho una breve referencia sobre el tema masónico, que quizás yo creo que no merece la pena extenderse mucho en esto porque nos despistaría un poco. Antes habría que hacer una precisión que tú conoces muy bien entre lo que significó la masonería operativa, la masonería de iniciación, la masonería espiritual, de la masonería especulativa y de todas las otras historias. Mira, que hay. Pero es que de Andersen por aquí, vale. De Andersen por aquí, exacto. O sea, pero no creo que merezca la pena tocar esto. Lo que creo que merece la pena tocar es otra cosa, que es que efectivamente la gente, yo pienso que en estos momentos está a pasos agigantados perdiendo, a pesar de que ellos creen lo contrario, está perdiendo mucha libertad. La gente que están haciendo ahora y que está viviendo ahora. Y que en el futuro las cotas de libertad van a ser cada vez más restringidas para la gente. Porque, precisamente, el lenguaje del mal y el lenguaje del engaño es lo que predomina en la sociedad que estamos viviendo desde hace muchos siglos. Si nosotros pudiéramos tener un día conciencia, como deben tener conciencia los recién muertos, en la caja, cuando se dan cuenta... Aunque tengas que morir por decir la verdad, muérate. Déjame decir algo. Si nosotros nos diéramos cuenta de que casi todo lo que sabemos es mentira o está manipulado, es decir, para empezar no sabemos, los humanos en este momento que somos tan orgullosos a final del siglo XX, no sabemos siquiera ni cuándo hemos venido aquí. ¿Hablas por ti? Sí. Vale. Sí, por mí y por todos los que han estudiado el bachillerato. Por mí, párate. Bueno, estamos hablando en términos generales. No, me niego a esto. La historia oficial está manipulada
hasta el punto de que están tergiversados los hechos históricos. Nosotros hemos estudiado en las escuelas personajes que creemos que han existido o que no han existido. Tenemos una datación de la edad de la Tierra que es falsa. Curiosamente, casi todas estas mentiras oficiales que se estudian actualmente en el bachillerato y en las universidades, empezando por la edad de la Tierra y por la aparición del hombre sobre la misma, las culturas, todo eso, curiosamente, todo eso, esos libros de texto sobre los que todos hemos estudiado y se están estudiando en las universidades, parten de principios, de supuestos principios científicos emitidos durante el siglo pasado. Y de la misma manera que ahora habría que ser consecuente, puesto que la gente oficialmente, es decir, los que manejan los hilos del mundo ahora, están tan satisfechos de que haya caído la Unión Soviética, pues la segunda conclusión es que debe caer todos aquellos condicionamientos del siglo pasado que hicieron posible la concepción esa, empezando por las teorías científicas de la época. Es decir, hay que acabar con la arrogancia de la ciencia que empezó en el siglo pasado, de las ciencias naturales, y que continúa hasta nuestros días. Esa es una si no me dejas sitio para hablar, ¿cómo hacemos? ¿Por correo? André, tu abans li has dit que et deixi acabar. Soy insoportable. Una mica ya lo sé. Per això estàs aquí. Entonces, esas aparentemente verdades científicas se repiten cada día por una razón y se estudian todos los días en las universidades, y para eso existen pues la repetición de las noticias, porque son mentira. Y las mentiras hay que decirlas cada día para que cuelen. La verdad se dice una sola vez y punto, se acabó. No hace falta decirla dos veces. Y la gente identifica lo que es la verdad, como la gente identifica lo que es la belleza, y la gente identifica dónde está la bondad. Sí. Asimilación feroz. Mira, la ve dónde está eso. Entonces, también piensa ahora que estamos en un periodo de libertad, cuando en estos momentos habría que estar celebrando el principio de unas nuevas formas de supresión de las libertades. Y conforme vaya avanzando eso, el control del Estado es cada vez mayor sobre los ciudadanos. El control de toda la información que tiene que va a tener y tiene el Estado sobre esto. La capacidad de organizar la economía será cada vez menos disponible por parte de los ciudadanos. Bueno, continuaremos con esto porque voy a dejarte hablar. ¿Me dejas? Vale, eres casi un santo. Muchas cosas. No estoy de acuerdo en nada. Me parece muy bien. Empecemos por ahí. Me parece muy bien. Claro. Mira, hay una cosa. Primero, estás hablando de la gente como si todo el mundo estuviera consciente de la totalidad del planeta y todo lo que tú sabes. No es así. Yo predico que la gente que vive en una calle sea consciente de su calle y que viva su calle y que empiece por ahí, de abajo por arriba, y no empezar a darme unos grandes panoramas que nadie sabe de qué va, porque es muy fácil de hablar dando fechas y nombres cuando nadie sabe de qué puñetera historia se trata. Este es el primer punto. Segundo, me hablas de ciencia. Pero bueno, por favor, mira, cuando se presentó el primer gramófono frente a la Academia de Ciencia francesa, ¿sabes lo que hicieron? Miraron debajo de la mesa para ver a dónde estaba escondido el ventríloco. Con lo cual, cuidado, no es porque alguien es un genio, es un tiempo que está diciendo la verdad absoluta, con lo cual aconsejo a la gente de no correrse de nada, de nadie, que vayan siempre a comprobar y averiguar que funcione lo que estén haciendo y que no me piensen en cosas que tocan a miles de kilómetros cuando no están capaces de arreglar los 100 metros cuadrados de su piso. Yo creo que esto es vital. Y hay otra cosa más, que está muy bien de hablar de grandes temas que abarcan grandes espacios, grandes tiempos y grandes tamaños en la historia y el dibujo del mundo, pero la gente no vive dentro de esas referencias. La gente vive con sus vecinos, el patrón, el jefe, a dónde van a trabajar, el coche que cogen o el metro o el autobús. Y yo creo que si tenemos que llevar alguna luz, la tenemos que poner en autobús y no en la catedral, porque ahí todo el mundo sabe que deja el mundo afuera y que ahí no se arregla nada. No estoy de acuerdo con cualquier tipo de predicación que coja como tipo de referencias el saber o la fe, porque tenemos que arreglar una cosa. Somos actualmente casi al límite de rotura de la saturación de presencia en un planeta que no tiene extensión posible. Seamos conscientes, seamos realmente abiertos, aprendemos de que no hay ningún ser humano en el mundo
que pueda ser ajeno a nosotros mismos. Cualquier persona que sufra en los antípodos, pues nos afecta. Seamos conscientes, abremos nuestros corazones, por Dios, abremos nuestras mentes. El resto son cuyonadas. Me gusta muy bien porque, por una parte, aunque antes decías que no hay que hablar de sermones, has hecho un bonito sermón. Sí, pero no soy cura. Pero eso es porque todavía no tendrás suficiente iluminación. Dentro de unos años hablarás con menos tacos y entonces tendrás más. Mira, los tacos son vitales. Mira, está muy bien, porque ha levantado un tema que a cada vez hay alguien que llama diciendo este señor es muy grosero. Yo creo que los tacos los tenemos todos dentro, porque si no los tuviéramos dentro, nadie los entendiera. Y creo que hay que tener el vigor y la valentía de saber de que cuando uno va a echar un agua, va a mear profundamente y que además le gusta encontrar un árbol. Y yo creo que hay una especie de paz que hay que ventilar, demostrar y enseñar a los demás para que dejemos de ser culpables. Hay un montón de pecados que no lo son, y entre otros el de decir tacos. Y Santo Camilo José Sela me dará la razón. Gracias. Bueno, santo con 2 pistolas, sí. Bueno, igual que tú, irá a hacer un rosario, hombre. Pero hay cosas que se hacen en privado, que naturalmente no hay por qué pasar a la escena pública. ¿Y por qué? Pues porque... Yo tengo el pito espléndido y el culo absolutamente escandaloso. Con lo cual, entre otras cosas, enseñar todo lo que sea de mi vida. Que las personas que nos estén escuchando ahí, pues les importa bastante poco, pues como tengas tú todas esas partes. No importa, pero quiero decir que no hay nada que esconder. Y si tienes algo que esconder, ponte a trabajar para no gastar tiempo en eso. Seguiré tu consejo. Durant la Guerra del Golf, Saddam Hussein repetia de vegades que estava lluitant contra Saddam. Potser això s'aclarà una mica amb la notícia que ara sentireu. D'acord amb informacions dels serveis d'intel·ligència, el president dels Estats Units, George Bush, va accedir a la presidència de la primera potència mundial gràcies a la seva pertinença a un grup satànic restringit i ultraelitista, la societat secreta anomenada Calaveres i Ossos. Són a punt d'arribar les notícies de la 1. Continuem d'aquí uns 6 minuts. Fins ara. Arxiu secret. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Es decir, en lo que se está ahora hablando del gobierno mundial y el nuevo orden. El nuevo orden, que bueno, esa es una aspiración que en estos momentos está calificada de una manera determinada. No sabemos quién y por qué se está haciendo eso. Pero digo que no es nada nuevo porque el concepto y la palabra concreta de monarquía universal, pues eso ya lo utilizaba Polibio para hablar de las rivalidades y de las luchas entre Cartago y Roma, con esa expresión concreta de la monarquía universal. Entonces, esos intentos han sido siempre así. Hay esa intención de una nación determinada por hacerse dueño de las otras, hasta el punto, yo diría, de que las guerras civiles o las guerras locales son generalmente estimuladas por las grandes potencias en el contexto de esa confrontación última para el dominio. Pero yo creo que eso no puede ser. No puede ser el dominio universal, ¿no? porque a una reacción determinada, a un proyecto determinado de unos grupos que no favorecen a la mayoría de la población, pues lógicamente esa mayoría de la población se va a oponer siempre, aunque tarde en darse cuenta de eso. Y por otra parte, a un mundo fragmentado y pequeño, feudal, tal como también se diseña para Europa en estos momentos, pues yo creo que tampoco, ¿no? Creo que ninguna de esas dos cosas. ¿André?
Yo creo que acaba de decir un montón de idioteces. Por un montón de motivos. Primero, creo que actualmente, al caer las fronteras por una necesidad planetaria, es una necesidad absoluta el descubrir, volver a tener una identidad. Para poder discutir hay que tener caras. Creo que todos... caen fronteras y se montan fronteras, porque ahora en la Unión Soviética hay 14 fronteras más que ayer. Por primera vez en mi vida y en Yugoslavia hay 2 fronteras más. Así que cállate. Pero todavía no te he dicho que dices tonterías, por lo tanto, permíteme que te interrumpa en lugar de decirte que dices tú también tonterías. Pues vale, de acuerdo. Vale, sigue. A ti. ¿Sigue? A ti. Els oients, Rubí, bona nit. Com et dius, sisplau? Digue'm? Com et dius? Enric. Digue'm. Bueno, tenia diverses preguntes per fer, Mhm. però primer volia fer un apunt, no? Quan heu presentat a l'André Malví Sí. com a investigador de llocs de poder i tal, Mhm. una reflexió pot ser, si tan important fos l'André Malví, vols dir que en aquest moment no s'havia mort? O potser és perquè és una invenció dels mateixos serveis, el senyor André? Sí, soy una invención. Puede ser, ¿no? Sí, no, es que lo soy. Bien, perfecto. Sí, vale. Seguim. Ja en el tema, hi ha l'Hermandat Blanca, en tot això algú hi tindrà que veure, o encara que sigui com a contrapoder, l'Hermandat Blanca, que ja s'ha parlat aquí des de Sant Balà. Més apunts. Segons, quan Franco parlava de la conspiració judeo-masònica, què en sabia de tot aquest plan, el senyor Franco? Que no había podido ser recibido. André, responem després. Més coses. Després de sentir una hora de programa, encara no sé què persegueix aquest grup de poder. L'últim fi no sé quin és, encara, que persegueixen. I per últim, potser aquest grup de poder se'ls hi escapa tot això de les mans. Penso, perquè en l'Apocalipsis de Sant Joan potser ens pinta al final del tot el que passarà. Vull dir que potser si aquesta secta o societat és d'ordre satànic, potser se'ls hi escapa de les mans i estan arribant al punt de l'Apocalipsis. I, fins aquí. Gràcies, Enric. Fins aquí uns minuts. Adéu-siau. Adéu, bona nit. Les Corts, bona nit. Hola, què tal? Mira, em dic Carles. Carles, digue'm. Volia fer un parell de preguntes. Primer de tot, a veure si els convidats que teniu avui podrien fer concretar una mica, per exemple, ara els esdeveniments que es produiran a partir d'ara. Si ells ens podrien fer 5 cèntims de què és el que passarà en el món en aquests moments, si tanta informació tenen. Jo no ho recordo, això, si van pronosticar fa un any el tema de la discreció, no estic segur. Tu ens ho podries confirmar també, no? Si es va concretar el tema aquest de la discreció de l'Ursi, el van pronosticar que ja el van adelantar. En cas de que fos així, però crec que seria molt interessant que ens fessin 5 cèntims què és el que pot passar a partir d'aquests moments, no? Després una pregunta que volia fer és, segons el convidat Eliseu Galo, tota la informació... Eliseu Bayo. Bayo, perdó, vale. Bueno, no crec que sigui tan important una síl·laba. Home, per ell... Ha sigut sense voler, Sí. Llavors, ha dit que tota la informació que rebem normalment està manipulada. Pot ser que sí, no? Llavors, respecte al tema científic, ell creu que també tota la informació que es dona als llibres de text de tipus físic i químic també està manipulada, o quin tipus d'informació, per exemple, de tipus científico-tècnica està manipulada, si podia donar exemples i proves d'aquesta manipulació. Concretant, voldria també centrar-me en un tema, que és un tema que a mi particularment em té una mica preocupat, tampoc l'he investigat, però voldria saber a veure si també saben alguna cosa, és el tema de l'oxigen, perquè no feia uns quants mesos, o no sé, una mica de temps, van sortir alguns comentaris en unes revistes de que la quantitat d'oxigen en el planeta estava disminuint. No sé si després se'n va parlar més o no d'aquest tema. Jo sé que en els llibres tècnics es parla de que el percentatge d'oxigen en el primer quilòmetre, és a dir, des de la superfície de la Terra, és d'un 21% en tant per cent volumètric o fracció molar. Voldria saber si aquestes dates, segons ell, creu que estan manipulades, si realment ell creu que realment l'oxigen, la quantitat global que hi ha d'oxigen en l'atmosfera és realment inferior a la que realment existeix, i si això és així, quines proves es tenen, si pogués donar una mica de referències concretes al respecte, no? I després, per acabar, volia fer un comentari a l'André Malví. A mi em sap molt greu perquè jo, aquest personatge del programa, jo crec que és un individu que sap moltíssimes coses, però a vegades em dóna la impressió que no sé, a vegades que sembla que li faci mandra explicar-les en un mitjà de comunicació
i a vegades pues, veig que, no sé, a vegades emet idees d'una mica de forma inconexes, no com si li fes mandra una mica seguir una línia lògica argumental perquè els oients el poguéssim seguir. Et dic, jo crec que és una verdadera llàstima, perquè aquest temps enrere aquesta persona, pues, no sé, li donava una mica més de coherència i jo me'n dono compte particularment perquè fa una mica de temps que a vegades el segueixo, pues, que és una persona que té moltíssims coneixements però que potser a vegades quan se'l convida a un programa de ràdio pues, sembla que, no sé, que adopta una espècie d'actitud passota, que sembla que li faci mandra i a vegades pues, adopta una mica aquesta actitud de rebeldia o intransigència frente a tot i, clar, a vegades pot donar una mica una impressió de l'oient una mica falsa, no? I, clar, és una llàstima, no? Vull dir, perquè realment sí crec que té que dir aquestes persones coses interessants, doncs les podria dir, no? Però sense necessitat de, m'entens, de fer aquests actes una mica així, són revolucionaris, o dir-li com vulguis, no? Però, no sé, jo crec que seria interessant, almenys que s'ho replanteixés, que hi ha gent que està potser ben informada i té ganes de sentir coses interessants, no? Jo crec que aquest senyor en té moltes amagades, doncs per què no les diu? I que potser es deixi de tantes rabietades i coses, perquè crec que aquestes coses, pues, en el fons, no porten a ningun lloc, no? Bueno, tallo perquè voldria dir moltes més coses, però en fi. Molt bé. D'acord. Després donarem a l'apartat de correus a André Malví si algú li vol escriure. Directament. Perfecte. Gràcies, Carles. Rubí, bona nit. Rubí? Hola, com et dius? Bona nit, em dic Regina. Com? Regina. Regina. Endavant, Regina, digue'm. Voldria demanar-vos que toquéssiu el tema de l'Orde Negra i del gran monarca francès. I de? Del gran monarca. El gran monarca francès, va. Només era això. Gràcies, Regina. Bona nit. Sant Quirze, hola. Hola. Com et dius, sisplau? Hola, soc Jaume. Jaume, digue'm. Sembla que avui truquem tots els que estem entremig del triangle, Escolta'm una cosa, mira, jo fa molt de temps que volia trucar, i llavors, com que no he aconseguit mai comunicar amb vosaltres, voldria fer unes preguntes. Sí. Les faig concretes i després ja em contestaran, Però del tema d'avui? Sí, suposo que sí, que és tot el mateix, A veure, allà si em poden contestar, qui és el successor de Hermann Hammer? Vale? Sí. Una altra. Aviam si creuen que hi ha alguna raça autòctona i alguna raça que vingui de fora del planeta. Una altra? Si hi ha algun ambaixador de fora del planeta. Si hi ha algun ambaixador? De fora del planeta. D'acord. La penúltima, quin significat té un sol amb potes? Un sol amb potes. Sí. Un sol con patas. Con patas. Ho dic en castellà o en català? Per l'emissora els oients en català, per ells dos potser en castellà. Bueno, ja els hi traduiràs tu. Exacte. Vale. Gràcies. A veure. Algú més? Sí. Aviam si creuen que hi ha hort a Marte. Si hi ha? Hort. Hort a Marte. Sí, hem parlat de l'hort abans, I ara em faig una molt directa. Ha dit el Malví que representen, ell, el Malví del Bagle, que representen amb una gent a l'un i amb una gent a l'altre. A què es refereix? No t'hi entès la pregunta. Sí, ell, aquesta nit, ha dit que, li ha dit amb el Ballo, diu, és que tu representes amb una gent... Val, d'acord, sí. Jo represento amb una altra. Sí. Voldria saber, aviam... Quines dues faccions hi ha, sí. Molt bé. L'última, l'André, directe. Per què el seu destí final és diferent a tots els que sentim al programa aquest? No és verdad, això. Bueno, ja m'ho contestarà després, no? D'acord. Gràcies, Jaume. Vale, adéu. Fins ara. Arxiu secret. Per intentar comprendre el possible origen dels fenòmens com ara la pandèmia de la sida, cal tenir present el que Bertrand Russell va deixar escrit a l'obra Impacte de la ciència a la societat. Actualment, la població del món s'està incrementant d'uns 58.000 individus per dia. La guerra, fins ara, no ha tingut un gran efecte en aquest increment, que ha anat continuant a través de cada una de les guerres mundials. La guerra, fins ara, no ha sigut efectiva en aquest aspecte, però potser la guerra bacteriològica arribarà a ser efectiva. Si una mort negra s'estengués pel planeta, un cop per cada generació, els supervivents podrien procrear lliurement sense omplir excessivament el planeta.
Per valorar degudament aquesta reflexió, cal tenir present que Bertrand Russell era un intel·lectual orgànic que treballava pel Departament de Guerra Psicològica del Foreign Office, per major glòria i profit de l'Imperi Britànic. Passen 6 minuts d'un quart de dues. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Ho serà fins a les dues, en què morirà definitivament. L'Enric de Rubí diuen a tu, André Malví, que potser tu ets una invenció dels poders. Mira, me es muy difícil contestar esto. Lo único que puedo decir es que estoy viviendo pegando cuanto más puedo a la tierra. Mi vida está dedicada a la gente que no puede, no tiene, sufre, no sabe. Que lo crean o no, al final importa muy poco. Lo único que le puedo decir es que es así. També pregunta l'Enric si la Germandat Blanca té que veure amb tot això que estem parlant avui, amb el govern ocult del planeta. Me temo de que la Hermandad Blanca no existe. Me temo de que hay una especie de situación por contrario, que dice, como todo va mal, pues nosotros vamos bien. Y decido así, exabrupto, que ya que yo me vuelo que soy bueno, pues habrá otros y algún día los encontraré. Lo único que he visto hasta ahora es que los únicos que se organizan son los malos. Eliseo, ¿vols afegir alguna cosa? No, estoy de acuerdo en cuanto a... Existe una serie de sociedades que la gente pretende que existen y la verdad es que no hay ninguna prueba de que ese tipo de asociaciones existan, ¿no? Las que existen normalmente son ya conocidas, no son nada, son nombres extrañísimos y son bastantes con las que hay, ¿no? O sea, todas aquellas que dimanan de las estructuras de los principales bancos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Ajustes, todas esas organizaciones pues ya son suficientes, ¿no? Y además están comprobadas y se sabe qué tipo de política están planteando. Pero el oyente de Rubí, yo quisiera comentar una cosa que él ha dicho, que si se les escapa de las manos, ¿no? Que se puede escapar de las manos este invento. Bueno, esto no solamente no sería la primera vez, sino que así ha sucedido la mayoría de las veces. Es decir, que una cosa son los designios conspiradores y otra cosa es lo que pasa a continuación de eso, ¿no? Pues la gente al final utiliza su propia libertad y utiliza muchas veces también su sentido común y otras veces su deseo ineludible de supervivencia, se organiza también y hace posible que se le escape de las manos estos designios. André. Sí, no, tengo que resistir a este tipo de historias. Mira, yo creo que hay una gran confusión que son las referencias de tiempo. Me voy a intentar explicar. Mira, cae un niño en un zarzal y se le clava una espina. Él vive en un tiempo corto, que es, oye, me duele, pero se va del zarzal y ya no le duele. Su madre llega y ve que el niño tiene una espina clavada en el dedo y que puede darle una infección y tal y cual, con lo cual coge una aguja y con esa aguja se la clava en el dedo y saca la espina. Para el niño está viviendo una agresión terrible de su madre que le está haciendo un daño en el tiempo que él mide, que es que le pone una aguja en el dedo, cosa que duele. La realidad es que no tenemos ningún tipo de derecho a juzgar lo que pasa con la única referencia de nuestra minúscula capacidad a entender la historia o el tiempo que corre. Yo creo que el estimado amigo Eliseo está utilizando unas falacias. Creo que la verdad de la historia y del destino de la humanidad se dibuja en unos tiempos cuales referencias escapan y de mucho a la capacidad hasta del más inteligente o más genial de los humanos de entender cómo decirte, no puedes medir la evolución histórica en función de lo que estás viviendo en tu calle. Hay una cosa que no va ahí dentro.
Yo creo que en realidad el problema eterno entre el destino decidido por una divinidad o un gobierno oculto, que es al final lo mismo, pues tiene que ver mucho con la existencia del dolor, del drama, de la injusticia, del sufrimiento, etcétera. Solo se puede entender si de momento dejemos un poco este orgullo fantástico que tenemos todos, que hace que el mundo en el cual vivimos es el único que existe, y que el tiempo que conocemos, y Dios sabe que es muy poco, es el único que existe. Creo que precisamente porque se tratan de designios o de cálculos superiores, evidentemente escapan radicalmente a cualquier tipo de referencias que podamos hacer hacia lo que creemos o que conocemos. No es para pelearme con Eliseo, porque le tengo muchísimo cariño, pero realmente creo que tenemos que conquistar la virtud más difícil de tener, que es la de la humildad, y frente al conocimiento es la fundamental. Me parece muy bien la referencia a la humildad, ¿no? Y es algo que debemos aplicarnos en cada minuto cada uno, ¿no? Y también añadiría otra cosa, porque se contrapone a la humildad la soberbia. Y te voy a citar a un autor que supongo que a ti te gustará por una serie de cosas, que es San Bernardo de Claraval, que pone a la curiosidad como el primer pecado de la soberbia. Entonces, esto entiéndase como deba. Y después otra cosa. A mí me parece que mezclas en tus exposiciones siempre toda una serie de pronunciamientos filosóficos gnósticos, paganos, a veces disfrazados de un cierto reconocimiento a una divinidad castigadora. Yo creo, por otra parte, voy a hacer esa declaración pública aquí, pienso que los hombres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Creo que hay hombres que renuncian a eso, ellos mismos eligen estar en contra de los designios de Dios. Pienso que Dios no tiene ninguna necesidad ni ninguna contradicción, evidentemente. Y tampoco nosotros podemos tener ni contradicción ni necesidad profunda, sino que somos profundamente libres y nosotros podemos decidir cualquier futuro que tengamos ante nosotros. Eso se traduce después en una confrontación entre el bien y el mal, que digamos que sería la gran batalla. Oye, saltas rápido, ¿eh? Que surge en la humanidad desde que estamos sobre esta tierra. A partir de ahí, en esa lucha contra el bien y el mal, yo soy optimista porque soy libre y sé que tengo todos los mecanismos necesarios para utilizar esa libertad y para vencer al mal. Un segundo. Me ha dicho de que el hombre estaba a la imagen de Dios y solo quiere decir que pobre de él. ¿De quién? ¿De Dios o de l'home? De Dios. No tengo ninguna cosa que añadir. Falta un minut per 2:45. Al seu moment, Eliseu Bayo va combatre amb accions violentes fins i tot al general Franco. Pregunta a Enric de Rubí si Franco tenia raó quan parlava del contubernio judeo-masánico. Bueno, el tema de Franco yo creo que lo tocamos abundantemente el mes pasado, ¿no? Y creo que no merece mucho la pena volver sobre las andadas. No, només perquè entonces, en el tema es que, como solamente me voy a disponer de unos cuantos segundos para contestar a esto, y el tema es realmente complejo, entonces voy a decir lo siguiente, voy a repetir algo de lo que se dijo el mes pasado. Y es que Franco se opuso a una serie de planteamientos internacionales sobre España que perjudicaban a la nación española y a las diversas partes del Estado español, como ahora se dice, perjudicaban seriamente. Y él se opuso a esos designios que después... Pero yo quiero recordar antes lo que hemos dicho al principio en la cuestión de la masonería. Y por eso necesitaríamos mucho tiempo para explicar qué es lo que significa la masonería operativa, la masonería especulativa y qué es ese designio, porque naturalmente que existe un designio masónico, eso es evidente que eso existe y que ha intervenido fundamentalmente en el siglo pasado, en el XVIII, para cambiar regímenes, para cambiar gobiernos, etcétera. Eso existe, eso es evidente que existe. No me mires así porque eso... Sí, pero hablemos de Franco. Franco
estaba en contra del contubernio. Franco, que hizo un libro firmado Vos. ¿Y qué? Sí, porque él pidió de entrar y no pudo. Cuando su hermano, el aviador, sí que pudo. Bueno, pero eso... Eso es un cabreo de niño. Espera, primero ahora que no, yo no estoy aquí, no tengo además ninguna autoridad para saber si Franco pidió la masonería o no, y además pues es igual, es decir, que esto no creo... Lo que es históricamente comprobado es lo que es, naturalmente, y además si hemos sido condenados muchos en razón de esos criterios de la conspiración judeo-masónica, pero si dispusiéramos de serenidad durante un programa sereno y amplio, hagamos uno sobre Sergio Nilus. Podríamos explicar documentadamente qué significa la conspiración judeo-masónica, que es un asunto pues bastante Haz lo que serio. yo he hecho de tu apartado de correo y contesta lo que yo hago. Muy bien. Porque yo creo que cuando se habla de contubernio judeo-masónico, he leído mucho y he tomado la pena de conseguir un montón de documentos. Realmente esto empieza cuando el doctor Felipe Ancos, ¿no? Va en Rusia y que evidentemente la Ucrania intenta inquietar esta especie de influencia que había nacido y monta el tema de Sergio Nilus, que es la famosa historia del protocolo de los sabios de Sion. Es que solo la fecha histórica es esta. Y realmente hablar de contubernio judeo-masónico es una solemne idiotez. En realidad, tanto los judíos, los pobres, que no tenían país hasta hace muy poco tiempo en la historia de la humanidad, como los masones, tienen una única voluntad: vivir sin dañar. Vivir sin dañar. Seamos serios. Pero no mezcles cosas, si no puedes decir que Israel pretende sobrevivir sin dañar, porque la única manera que tiene de sobrevivir Israel es dañando. O sea, que eso ya... ¿Qué quieres hacer? ¿Matarlos? Yo no digo nada, esas son cosas que tú estás... No, pero yo te planteo el problema. Te planteo el problema. Son 2000 años de un pueblo sin sitio. ¿Qué sería de los catalanes si estuvieran echados afuera de su tierra, sin tener... déjame acabar. Pero es que estás diciendo cosas que... Coño, déjame acabar. Por favor. Mira, yo estoy harto de oír gente que se pone en contra de otros... Si son ellos los que no tienen... los que no quieren su color país, o referencia. Ellos son los que no han querido tener país. Porque nacieron en España y no aceptaron ser españoles, nacen en Alemania y no quieren ser españoles, han nacido en la Unión Soviética, en Rusia y no quieren ser rusos, todos. ¿Y quién se quiere marchar allí? Yo no he visto ningún judío rico de Nueva York que se vaya voluntario a ir a... Se van los pobres judíos rusos, y una de las cosas por las que ha caído el comunismo, amigo mío, ha sido por eso, porque en Israel necesitan 3 millones de combatientes que no saben de dónde sacar. Ya los han sacado los negros de Etiopía, se han inventado una tribu desde Salomón. Estás diciendo contradicciones. No, te estoy diciendo que están... Mira, lo siento. Yo defenderé a los judíos siempre. Yo también, yo no estoy atacando a los judíos, estoy atacando el proyecto de engañar a la gente sobre unas supuestas persecuciones en Rusia, que no la hay, y yo he estado visitando muy profundamente esos países. El Báltico lo he visitado... ¿Tú no vienes por un porusco? Ya, da. ¿Qué? ¿Quieres que hagamos una anotación aquí? ¿Qué? Claro. Ya el Solo para averiguar. Sí. ¿Y qué? Me dirás aquí ahora, ¿quieres que hablemos de historia? Bueno, yo he visto a los judíos rusos, los he conocido yo personalmente bastantes centenares, porque entre otras cosas he hecho una película sobre los judíos en el Báltico. Fantástico, todos que la compren. Pues mira, esa película no me la ha querido comprar nadie, fíjate. Pues que la compren, señores. Pero escucha una cosa, ahí yo he visto a esos pobres ciudadanos soviéticos que tenían casa y tenían trabajo y tenían una educación y unas carreras, todos titulados superiores, y todos estos se están llevando a la fuerza a Israel para servir de carne de cañón allá. Y los tienen en el desierto, en barracones, obligándose a ser carne de cañón, como te digo, en el futuro. ¿Qué pasa con mi socio Daniel Lev, israelí que vive en Israel, y yo que voy bastante a menudo a Israel, y que realmente no estoy de acuerdo con esto? Y además lo que tú llamas pobres judíos son gente que son súper capacitados y que no judío pueden... ha sido una víctima de su propio dirigentes, eso lo sabe cualquiera que estudia la historia. Hombre, sabemos los contactos que hubo con... Intenta ser catalán en Madrid, coño. Hombre. Sabemos, hombre, eso es un tema que es muy serio en España. Que es muy serio esto. Claro que sabemos muy serio. No hay derecho de atacar a los judíos ni a los catalanes, si los únicos que atacan son ellos. Que venga en nombre de una cultura, de un conocimiento interno, para decir, oye, yo me niego a bajar cabeza frente a lo que me paguen, con perdón,
Los judíos, como los gitanos, son gente que no han tenido ni país ni sitio. Y esta gente ha desarrollado un conocimiento que escapa a la referencia local. Estamos enfrente de una conciencia global. Bien, eso te irá muy bien como mitin político, está muy bien, sobre todo Israel, para acoger fondos económicos para Israel, perfectamente. Pero no, eso yo te reto para discutirlo serenamente y veremos una interpretación con datos de la historia, de toda la historia. Una cosa, frente a la serie historia, aquí en Barcelona estamos a donde Nachmanides, Monastruc de Porta, hizo la famosa disputa teológica. Y a raíz de esto se fue a Safed, y por eso Jerusalén, tal como es ahora, está construida sobre los planos del Call de Girona. Realmente hay cosas que tendríamos que reconocer. Que los judíos sean más listos, más eficaces que los demás, pues mira, que no moleste, que se acepte, que los que no tienen tierra tengan más inteligencia. Parece ser que lo que no lo aceptan son ellos, ¿eh? O sea, no, parece ser que los que no aceptan las cosas son ellos, pero... Pues mira, muy bien, me declaro judío de corazón, de mente y de historia. Pues muy bien, pues estupendo, y no tengo nada que... Frente a lo que tú dices, me tengo que declarar judío. A todos fines. Bueno, adelante. Arxiu secret. Benjamin Disraeli va deixar escrita la seva obra a Coningsby que... El món està governat per personatges ben diferents dels que s'imaginen aquells que no són al darrere de l'escenari. Set minuts per 3:45. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. I molta calor aquí dintre, a l'estudi. En Carles de les Corts pregunta a tots dos, André Malví i Eliseu Bayo, si podeu concretar el futur de la humanitat. Cap a on anirà? Tuyo. Pues no voy a pronosticar cómo será el futuro de la humanidad. Creo que eso además sería una repetición de lo que hemos dicho antes. Creo que eso dependerá dependerá de las ganas que tengamos de cambiar las cosas, de la información que podamos tener y un poco también de la dosis de humildad que cada uno de nosotros podamos tener. En cuanto a lo que ha pasado, que es una de las preguntas que decía el señor de las Corts. Pero yo eso, lo que ha pasado ya también lo hemos hablado. Yo quiero hacer hablar un poco, porque es una referencia expresa a mí del señor de las Corts, cuando hablaba de que si toda la ciencia está manipulada. Yo no he dicho eso. Quizás, a lo mejor en el fragor de esta noche, pues se ha podido generalizar muchas cosas. Yo quiero eso concretarlo. Lo que yo quería decir, y digo ahora, es que en cuanto a la historia partimos de una serie de situaciones de una ignorancia total, es decir, porque nuestros propios documentos científicos en los que nos basamos para datar, por ejemplo, históricamente, ni siquiera los documentos históricos de que disponemos son, ellos mismos confiesan que no saben de dónde proceden. Las referencias de los escritores de los que tenemos documentación escrita llegada hasta nosotros, ellos mismos hablan de los antiguos, pero no pueden precisar más cosas. En cuanto a la ciencia, quería decir lo siguiente, y es que durante el siglo pasado se montan toda una serie de teorías, y hay una serie de cosas en el terreno científico que se montan en el siglo XIX que no ha caído. Muchas de ellas afectan al terreno económico y otras al terreno exclusivamente científico, como es el terreno de las ciencias naturales. Por ejemplo, ha caído Mars y todo el mundo celebra la caída de Mars. De momento no se celebra la caída de Malthus, y el señor André Malví tampoco ha celebrado esta noche la caída de Malthus. Se ha celebrado la caída Estás fuera de la llana, pero no se ha celebrado la caída de Darwin, por ejemplo, tampoco. Y si estamos derribando los ídolos del siglo pasado, pues la ciencia, ya que estamos recurriendo a argumentos científicos, los últimos descubrimientos científicos en cuanto a la química, pues demuestran muchas cosas en ese aspecto, en lo fundamental, que no se sostiene la teoría del transformismo de Darwin. Y en cambio, pues se sigue explicando la teoría del transformismo en las escuelas y en las universidades. Acabas y yo después contesto después.
Mira, hay una cosa. Cuando hablas de ciencia hay que estar bien claros. O bien hablemos de la que enseñan los que no hacen, porque ya se sabe que lo que se sabe se hace y lo que no se sabe se enseña a los demás. O bien hablas de lo que se sabe realmente. En cuanto a lo que se sabe realmente, lo siento, la pobre gente que está estudiando en la universidad la química, tendría que apuntarse a química cuántica. El problema es que todavía estamos enseñando cosas que realmente se sabe que son falsas. Por lo menos pues bien, hasta donde estemos ahora. Eso es la Primer precisión. punto. Segundo punto. Estás hablando de Darwin y del proceso pues de evolución, etcétera, etcétera. Te señalo una cosa. Ha habido hace unos 6 años una publicación que hizo mucho ruido, pero un ambiente muy reducido, que es el de la gente que realmente se preocupa de biología, que fue la publicación por Rupert Sheldrake de un libro que creo que en castellano se llama Un nuevo orden de la vida, que es el tío que investigó un tema que es el tema de los campos morfogenéticos. El increíble es que esto llegó a tener una experimentación con resultados. Te la resumo en 2 palabras, que es que se coge una muestra ciega, o sea, gente así casual en Inglaterra, se le enseña una cosa en la cual no pueden tener respuesta, se apunta cuántos encuentran la respuesta, que fueron prácticamente ninguno, creo que 1 0 2 por 1000, y se les enseña cómo era la respuesta auténtica, y ahí se para. Y unos 2 años más tarde se hace el mismo experimento con un pequeño pueblo en África del Sur que no tenía conexión ninguna con Inglaterra, y de todas maneras se le presentó otro tipo de planteamiento, pero con la misma secuencia de ordenación. Y resulta de que contestaron justo. Se hizo lo mismo con peces, con ranas, se hizo lo mismo con amibas y con paramecias. Y parece ser que el tema de los campos morfogenéticos de adquisición de conocimiento sea cierto, con lo cual todo lo que me estás contando cae por su propio peso. Y un gran problema es el siguiente: la gente cree manipular conocimientos que dependen de lo que se sabe hoy día. En realidad no es así. Lo que aprende un niño en la escuela es lo que se sabía hace unos 40 o 50 años, o 60. Es inaplicable en la realidad. Y en realidad tenemos que tener muchísimo cuidado, porque, lo siento, yo soy un pagés del espíritu, pero yo quiero que cada cosa que queremos saber tenga una aplicación directa e inmediata. Si me dicen que poniendo una piedra en la primera rama de un peral, el peral va a volver a brotar, yo pongo una piedra y quiero ver el peral, y lo he hecho y funciona. Y yo hasta ahora tiro por la borda todos los libros y me quedo con todos los experimentos, porque la verdad de la humanidad se hace paso y paso, y persona por persona. No se puede generalizar. Cada uno de nosotros tendría que volver a integrar la totalidad de lo que pasó a nivel emotivo, a nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, de toda la humanidad que lo precedió. No es así. El único esfuerzo que hay que pedir a la gente es conciencia e inteligencia, porque de esto nace la libertad y de ella el amor. Y yo creo que si hay una palabra que dar como colofón, sería esta. 3:15. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Arxiu Secret. Vols conèixer el món desconegut que ens envolta? Escolta cada diumenge Sintonia Alfa, un programa dirigit i presentat per Andreas Faber-Kaiser. Sintonia Alfa, cada diumenge al punt de la mitjanit. Amb la participació dels millors especialistes. Continuem a l'Arxiu Secret parlant dels governs ocults. I pregunta, penso que per André Malví, la Regina de Rubí. Pregunta que hi ha de cert sobre l'ordre negre i el monarca de França. Primero, el fantasma de la orden negra es una cosa que nace solo
en la gente que no se ha arreglado con sus propios pecados. Lo siento. No somos hechos de tal manera que podamos pensar o opinar sobre cosas que no sepamos. Hasta la misma angustia de saber nace del conocer anterior. 2 más 2 igual, punto de interrogación y 4 son la misma cosa. Creo que quien piensa en la existencia de un orden negro tendría que arreglarse con las zonas más hondas y más oscuras de su ser o de su persona. Esto por empezar. Segundo, en cuanto a un monarca, a un rey del mundo, yo pienso que por los encuentros que he tenido tengo que aclarar algo. No hay tiempo para decir todo, pero el resumen es el siguiente. La humanidad está en marcha hacia una conciencia global reunida. Existen personas concretas, o sea, gente con documento de identidad, que a veces tiene, aunque no lo quieran, la conciencia global, tanto de la humanidad que está viviendo al mismo tiempo que ellos, sino de la humanidad que hubo antes y a veces de la que podría ser. Creo que esto es una situación insoportable, es una candela que se quema en un brasero. Por eso, los encuentros que yo tuve, son 3, fueron insoportables porque yo no conseguí, y le juro que tengo bastante valentía, aunque tenga muchos defectos, no llegué a aguantar la presencia de esas personas. No la llegué a aguantar porque me hacían ridículo, insoportable, pequeño, y era como una luz cegadora. No quiero convencer a nadie, solo tengo el deber de decir que estoy personalmente convencido que hay personas que aguantan la memoria global de la humanidad. Y creo que de vez en cuando pueden actuar. O sea que no solo es pasivo, sino que a veces puede ser activo. No estoy seguro que quienes he visto sean así, però me huelo de que así puede ser. Penso, de totes formes, que la Regina volia que li parlessis del Priorat de Sion. Què hi ha de cert d'això? Oh, mira, el Priorat de Sion merecería todo un programa, porque empezando justo después del momento en el cual Hugues de Pins, ¿no?, funda el orden del templo en los albores del siglo XII, hasta el momento en el cual Hugues de Molay, en número 22, apuntarlo, de los grandes maestros del orden del templo, acaba quemado en la isla du Vergalon, en París, por orden de Felipe el Hermoso y de Clemente V, Bertrand de Gaulle. Efectivamente, parece ser que había detrás de esto otro tipo de orden, quiero decir, de organización. Ahora, el integrar Jean Cocteau, etcétera, a este tipo de historia, me parece un abuso feroz. Y le aconsejo de leer una cosa que se llama El Templo Reencontrado, que fue publicado por uno de los 3 periodistas ingleses que hicieron el famoso reportaje que disparó toda esta historia después de la publicación del libro El Mensaje, publicado en España también. Le aconsejo de leer esto porque da pie a entender de que nada tiene que ver con una historia merovingia ni con un tesoro, sino más bien con una secuencia de organización del terreno en la cual la gente vive y que a lo mejor permite conectar con verdades de tipo cósmico. No tengo nada que opinar, no tengo ningún derecho a decir que sí o que no a nada. Todas las historias de la de Gerard de Sède, la historia de la intervención de Otto de Habsburgo, la de la Rosa Cruz, la de los documentos que no se pueden dar, pues nada, yo creo que son masturbaciones. Ahora, yo estaría encantado de contestar de manera más concreta a preguntas más concretas. Oye, limito a la persona que me ha preguntado esta vez las respuestas, porque si no yo pasaría mi tiempo a hacer cartas. En Jaume de Sant Quirze pregunta qui és, si és que hi ha, el successor de Hartmann. Hammer. Hammer, perdón. Sí. Esto es tema tuyo. Sí, el sucesor de Hammer, pues yo diría que es Gorbachev, ¿no? Pero bueno. Vamos, claro. No tienes vergüenza. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que Hammer representó desde el año 17 una corriente de apoyo financiero e industrial a la Unión Soviética y se creó una corriente de privilegios y de otras cosas que terminaron por arruinar
al propio Partido Comunista. Sigo explicándome. Es decir, ahora, cuando todo el mundo ha saludado el fracaso de este famoso golpe, misterioso golpe de la Unión Soviética, que a mí me recuerda mucho y me recordó siempre de una manera muy sospechosa el del 23F de aquí. Leer Platón. Es decir, se provocó un golpe y al mismo tiempo, sospechosamente, se declaró la ilegalidad del Partido Comunista. ¿Para qué? Entre otras cosas porque se declaró la ilegalidad del Partido Comunista, pero continuaban en sus puestos los grandes dirigentes del Partido Comunista que habían formado parte de la nomenclatura durante años y años, y la única cosa que se ha hecho con la ilegalización del Partido Comunista es impedir que los comunistas de la base exijan cuentas de los bienes del Partido Comunista a los dirigentes del mismo. Es decir, la tierra, si se privatiza, que se está privatizando, las empresas que se están privatizando, pues lógicamente solamente podrán acceder a la propiedad. Es una desamortización, como hemos conocido en España, en el siglo pasado, con Mendizábal, etcétera. Y aquí se va a producir una gigantesca desamortización de la que se va a beneficiar los sucesores de Hammer. Hammer era un hombre conspirador, era un hombre que hizo grandes provocaciones en la política internacional, es uno de los que crearon la figura de Gaddafi, es uno de los supervivientes. Extrañamente todo el mundo habla de la caída de Castro y de todo esto, y se ha provocado menuda caída la de Saddam Hussein, pero en cambio la de ese señor está ahí en el desierto en su tienda de campaña y nadie dice nada. No ha habido ningún político israelí que ataque. Desde hace mucho tiempo ningún político israelí ataca al señor Gaddafi. ¿Te has preguntado el por qué tenía una bandera verde? Uy, eso sería una explicación ahora que entraríamos ya en otro tema absolutamente distinto de lo que estamos diciendo ahora. Bueno. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Se ha provocado esa inmensa desamortización de todos los bienes de la Unión Soviética que van a ser administrados por esa nomenclatura. Esa es, yo creo que la explicación correcta de por qué. Porque eso también es un proceso y aprovecho para contestar también, que antes no lo hemos hecho, al señor de las Corts, para decir que efectivamente esto se había anunciado y creo que en este programa lo habíamos dicho, y yo por supuesto lo he publicado hace muchos años, a propósito del hundimiento paulatino de los partidos comunistas, de la desaparición y hundimiento de los partidos comunistas en Europa. Desde el mismo momento en que por la década de los 60 aparece Willy Brandt como interlocutor favorecido de Moscú para la creación de la Ostpolitik, a medida que la socialdemocracia pasa a ser el interlocutor válido para los negocios con Moscú, y a medida en que la socialdemocracia cuenta con el apoyo de la oligarquía industrial y financiera europea, los Agnelli, los Benedetti, los Ferrucci, los Gardini, todos estos empiezan a tener sus relaciones de privilegio con la Unión Soviética, se empiezan a quitar del medio los partidos comunistas. Y bueno, aquí en España pues empiezan con una historia con la del eurocomunismo y todo eso, y van eliminando a todos los partidos comunistas hasta que el último naturalmente ha tenido que caer, el de la Unión Soviética, pero eso entraba dentro de un plan largamente meditado, largamente ejecutado, donde el resultado, si ha habido conspiración o no, el resultado ha sido que esa gran desamortización, ese inmenso poderío industrial, económico de la Unión Soviética va a pasar a manos de una serie de señores que formaban parte de la nomenclatura. Y digo más, yo dije hace algunos años, que la Unión Soviética sería la potencia conservadora más importante del siglo XXI, que podría rivalizar con los propios Estados Unidos. No creamos, la gente se hace muchas especulaciones optimistas en la Europa de ahora. Termino rápidamente, porque queda muy poco. Pero no se ha acabado el tema, no se ha acabado tan felizmente como piensan. Yo digo que va a haber grandes problemas en Europa, el cantonalismo europeo va a ser tremendo para Europa, la fragmentación de Europa va a ser tremendo, y lo que va a resultar de la Unión Soviética va a ser algo que no se lo sospecha la mitad de los que ahora están tan contentos con eso. Y termino. ¿Y qué pasa con las buenas personas que son rusos de a pie? Yo lo siento, tus cálculos fantásticos, que son cálculos de economista y de historiador, me importan un bledo. A mí me importa muchísimo qué pasa con la señora que está viviendo en Moscú, en Irkutsk o en cualquier sitio de lo que llamas la Unión Soviética, que es una entelequia.
Creo que ya ha sonado el tiempo, ya ha empezado el momento en el cual tenemos que pensar en las personas una por una. Dejemos de una vez por todas este juicio de cátedra que se preocupa de lo que pasa una vez que ya el niño haya muerto. Yo creo que ahora mismo, en vez de decir, habría que hacer, pues es muy sencillo, hagamos. Quiero decir que si tú piensas que hay gente que tiene hambre, pues en vez de tirar en tu cubo de basura, lo que sobra en la comida que Malta aprovecha, invita a otro. Y si acaso no tienes un ruso, un pequeño negro de África, o un niño de India o de cualquier otro sitio, pues mira, muy sencillo, invita a tu vecino. Creo que tenemos que apuntar y con toda la fuerza posible hacia los actos de los hombres en vez de las ideas sobre la historia. Y de momento creo que hemos hecho un pecado muy grande. Hemos hablado de historia y nos hemos olvidado de hablar de hombres. André i Eliseu, ens queden 2 minuts. Un per contestar una pregunta molt concreta que ens han fet, ja no queda temps per totes, però per una sí, i una altra per conclusions. La pregunta, ¿hi ha una raza autòctona i una de fora del planeta? No, todas son ajenas. Eliseu? ¿Quieres más precisiones? Bastante. Mira, más precisiones te voy a dar. Mira, yo hice un trabajo hace mucho tiempo teniendo en cuenta el color de la piel, el ángulo frontal, la fragilidad visual, etcétera, etcétera, la fuerza muscular y la estructura ósea. Y esto da una serie de lecturas que dan pues una respuesta a gravedades diferentes, a soles diferentes, etcétera, lo cual quiere decir que examinando los hombres presentes en la Tierra, lo normal sería que examinando cómo están sus cuerpos, pues llegamos a la conclusión de que corresponden perfectamente a soles y planetas muy diferentes entre ellos. Creo que somos una colonia del espacio perdida. No queda més temps. Conclusions. Eliseu, hi ha algú que juga amb el destí d'aquest planeta intel·ligentment? Cósmicamente, el único que no juega sino que vigila, pues es Dios, naturalmente. ¿Planetariamente? Planetariamente, universalmente. No, planetariamente. Y hay un poder y aquí. Luego, hay un poder aquí, naturalmente, que hay un poder. Hay varios poderes. Y hay para concluir, la lucha entre el bien y el mal, y el bien y el mal que está cada día más agudizada, evidentemente. Y están las fuerzas del mal que son operativas y existen. André. Te diré una cosa, hace años yo tuve la oportunidad de hablar con el fundador de una gran casa de cosmética, multimillonario en dólares. Este hombre, una vez rico, por tener un cáncer de estómago, solo podía comer hamburguesas y las hacía guisar por un cocinero de París. Hay veces en las cuales la riqueza aparente, vista por los que no tienen, nada tiene que ver con la plenitud de la vida. Algú governa aquest planeta? Sí. Serà fins... Moltes gràcies, Eliseu. Moltes gràcies, André. I tant, amics, ara en quan sortiu d'aquí. Serà fins diumenge que ve ja amb Sintonia Alfa. Serà el 22